centrales del encuentro de hoy, no entendida como un trámite burocrático, sino como lo que realmente queremos que sea, esta planificación al interior de la escuela, que es un saber profesional que nos ayuda a los directivos, a los docentes, a mejorar la realidad. Es decir, pensarlo como un conjunto de herramientas que nos ayudan a aprender a ser mejor, a ser más eficaces, a fijar objetivos y a gestionar los cambios que queremos llevar adelante. Entonces, en este tiempo que me toca de exposición, la idea es recorrer un poco de dónde viene esta idea de la planificación moderna, cómo fue evolucionando y qué modelos tenemos hoy para trabajar en instituciones educativas. Así que vamos a comenzar con la planificación normativa que nos ayuda a entender la planificación moderna. Su origen se encuentra en la Revolución Rusa, cuando la Unión Soviética buscó construir una sociedad diferente al capitalismo. Se enfrentó a un problema concreto que sin un mercado se preguntaban quién decide cuánto producir, cómo se distribuyen los recursos. Entonces la respuesta fue crear una oficina central de planificación, como una especie de gran cerebro, que funcionaba con lógica de ejército, es decir, se fijaban metas, se asignaban recursos, y si alguien fallaba en esta cadena, había consecuencias. Así nació lo que conocemos como la planificación normativa, que tiene básicamente como características centrales es que es lineal y tiene 4 etapas bien definidas: el diagnóstico, dónde estoy hoy; la fijación de metas, a dónde quiero llegar; la programación, qué hacer y con qué recursos; y la evaluación, qué resultados se obtuvieron. Lo que no contempla la planificación normativa es la implementación, o sea, el riesgo es que todo quede en un papel. Posteriormente, ya en la década de los años 70, 80, desde el mundo empresarial, después, digamos, de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos financia la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall, llega un nuevo modelo en Occidente, en donde el contexto ya es diferente, es decir, que había actores que también planificaban y tomaban decisiones, y eso cambia todo. Entonces, como decía, en la década del 70-80, desde el mundo empresarial surge una respuesta a esta nueva realidad, que es la planificación estratégica, que su idea central o su idea poderosa, digamos, es que uno no puede hacer todo como quiere porque no está solo, justamente hay otros actores, y esos actores son concebidos como competidores y que sus decisiones afectan las propias. Entonces, en este modelo, básicamente se jerarquiza los objetivos, es que decir que no todo tiene el mismo peso; se analiza al otro, se pregunta qué está haciendo mi competidor, mi adversario, mi par, qué decisión está tomando, cómo eso puede afectar las propias; se retroalimenta la decisión, vamos a la siguiente diapositiva; el plan no es fijo, es decir, se ajusta según lo que va pasando; y por último, genera base de datos para tomar mejores decisiones. A diferencia de la planificación normativa que vimos recién, que era una secuencia recta de la A a la Z, la estratégica es más bien circular. ¿Por qué? Porque vuelve sobre sí misma, aprende del contexto y se adapta. Vamos a la siguiente. Luego, digamos, para gestionar proyectos concretos, especialmente en el sector público, surge otro modelo, que es la planificación del marco lógico, que fue desarrollado especialmente por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de hacer seguimiento a los proyectos financiados. Y tiene 2 grandes etapas principales. Uno, la identificación, que consiste en analizar la situación existente a través de herramientas como el árbol de problemas, el árbol de objetivos. Y la pregunta central de esta primera etapa es: ¿cuál es el problema real y cuáles son las posibles soluciones? Una segunda etapa, que es la planificación, en donde la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico, y esto se plasma en la matriz de marco lógico que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que esta matriz se basa en 2 principios, a su vez: una lógica vertical, es decir, que es una cadena causa-efecto entre los niveles de proyecto; y una lógica horizontal o principio de correspondencia, donde cada nivel de objetivos se vincula con su forma de medir los resultados. Como vemos, es un modelo híbrido. ¿Por qué? Porque toma elementos tanto de la planificación normativa como de la estratégica, y actualmente es muy utilizado en organismos estatales y en proyectos educativos, en el ámbito también del sector público.
Vamos a la siguiente, que es la planificación estratégica situacional, que tal vez es uno de los modelos más ricos o más exigentes conceptualmente. La planificación estratégica situacional, su historia, digamos, su origen se remonta a mediados del siglo XX, cuando uno de los detenidos del gobierno, digamos, de Pinochet fue Carlos Matus, que había sido director del Banco Central chileno, y se pregunta qué nos supimos para no poder llevar adelante el cambio que tanto habían planeado. Entonces él se encuentra como respuesta que los modelos anteriores tal vez tenían una lógica más positivista, que creían que la realidad podía controlarse desde arriba. Entonces lo que se responde Malthus es que eso no alcanza, ¿no? Entonces por eso entiende, desarrolla esta planificación estratégica situacional que básicamente tiene tres conceptos claves: el momento, ese instante de reflexión donde se mezcla lo que es, lo que fue, lo que tiende a ser y lo que debería ser; el problema, esa brecha entre la situación deseada y la real; y la situación, el lugar donde cada actor mira y se relaciona con la realidad. ¿Por qué? Porque no todos ven el mismo problema de la misma manera. Y Matus plantea tres niveles perdón, plantea la estructura del PES, de la planificación estratégica situacional, es una cadena causal de momentos que no tiene principio ni fin. Básicamente está el momento explicativo, el momento normativo, el momento estratégico y el momento táctico operacional, que se pregunta ¿qué hago hoy concretamente? Se plantea también tres niveles de planificación institucional: el nivel de dirección, que es la toma de decisiones; el nivel intermedio, que es la gestión de objetivos; y el nivel de base, que es el operativo. Es decir, los tres trabajan con la misma lógica de momentos. Vamos a la siguiente, que es el modelo más reciente y quizás el más desafiante para la actualidad o para la realidad, el contexto de las instituciones educativas, especialmente de las escuelas secundarias, que es la planificación desde la complejidad, donde la premisa es que no hay causalidades lineales, es decir, que el mundo no se mueve de A a B de manera previsible. Entonces la causalidad es probabilística, y muchas veces sin certeza. ¿Cómo se trabaja entonces? Planteando desde este modelo de planificación, bueno, con un proceso iterativo donde hay ciclos sucesivos de interacción, o sea, se prueba, se ajusta, se vuelve a intentar. No hay una barrera nítida entre el diseño y la implementación. Entonces, este modelo se apoya básicamente en cuatro conceptos que buscan explicar la complejidad. El primero de ellos es el efecto mariposa. Como dice acá, un pequeño movimiento puede generar un equilibrio o un desequilibrio en todo el sistema, así que se rompe la mirada lineal. Un ejemplo que podríamos explicar este concepto en términos pedagógicos educativos es, por ejemplo, cuando un profesor deja de tomar solo pruebas escritas y comienza a incorporar instancias de autoevaluación y hace una devolución más personalizada a los estudiantes. Y eso implica que ese pequeño cambio mejore la participación, disminuya, digamos, puede mejorar la participación, mejor dicho, puede modificar la relación pedagógica entre el estudiante y el docente, puede contagiar también nuevas prácticas a otros docentes, y si genera cierto compromiso o cierto entusiasmo en los estudiantes, también puede disminuir el ausentismo. Es decir, con un pequeño movimiento pensado en lo positivo, puede generar un efecto que genera un equilibrio en todo el sistema. El segundo concepto es la teoría del cine negro, en donde es lo inesperado, lo que emerge sin aviso, lo que aparece de forma impredecible y disruptiva, donde nadie lo puede prever del todo. Un ejemplo es la pandemia, ¿no? Bueno, que todos fuimos, digamos, la vivimos de alguna manera. Que esto impredecible, esto inesperado, esto que apareció básicamente sin aviso, prácticamente de un día para el otro, permitió ver algunas cosas que tal vez o no estaban completamente visibilizadas o no estaban completamente sobre la mesa. Por ejemplo, que permitió descubrir que muchos estudiantes no tenían conectividad, permitió ver que muchos docentes desarrollaban, por ejemplo, estrategias innovadoras o tenían recursos que a su vez lo compartían con otros colegas. Aparecieron también nuevos liderazgos al interior de la escuela, seguramente. Puede ser también que a partir de estas estrategias o estas
prácticas pedagógicas innovadoras. Y también las familias vimos que se involucraron un poco más. Después vamos a la teoría del caos, que es el tercer concepto, que es que los sistemas complejos son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. Por ejemplo, cuando una condición más vulnerable de un estudiante, eso es una condición sensible que hace que, digamos, se termine, o mejor dicho, cuando un preceptor tal vez detecta rápidamente que un estudiante empieza a aislarse y bueno, activa una intervención temprana y gracias a eso el alumno tal vez continúa su trayectoria, mejora su asistencia, se fortalece tal vez su vínculo con la familia, es decir, como una intervención inicial pequeña evita consecuencias mayores. Y por último, el mundo fractal, que lo importante es el patrón que se repite y que en estructuras complejas a partir de reglas simples. Y acá un ejemplo que nos ayuda a entender bien esto, que seguramente pasa en muchas de esas escuelas, es cuando una escuela instala la regla simple de saludar a cada estudiante al iniciar la jornada. Entonces, con un simple buen día, sea un personal docente, sea el directivo o sea un docente que hace saludo a la mañana, bueno, ese pequeño patrón se puede repetir en aulas, pasillos, reuniones, recreos. Eso genera que con el tiempo puede impactar en un clima de cuidado, puede mejorar la convivencia, puede bajar los niveles de violencia también, y se va generando de a poco una cultura institucional del saludo, por decir de una manera. Entonces, ya a modo de más cerrando, este modelo de la planificación desde la complejidad nos invita a abandonar, a través de estos cuatro conceptos, la ilusión del control total, ¿no? De que tenemos todo controlado, de que todos nos movemos en un mundo de certezas y nos ayuda a aprender a navegar la incertidumbre con herramientas más flexibles, iterativas y colaborativas. Acá vemos un cuadro que intenta hacer una síntesis, un breve repaso del camino que recorrimos, donde está cada modelo, su lógica y sus características centrales. Lo que todos estos modelos comparten es la convicción de que planificar es algo más que hacer un listado de tareas, sino que es un proceso de procesamiento, de posicionamiento, de acción y de aprendizaje continuo, ¿no? Donde conducir instituciones educativas, ustedes sabrán, tanto directivos como docentes, como supervisores que nos acompañan hoy de las dos escuelas, requiere entender esta historia, estas herramientas y sobre todo entender la complejidad del contexto en el que trabajamos hoy en día. Entonces, en este marco que buscamos dar, la planificación que recorrimos no es un contenido teórico aislado o no busca hacerlo, sino la base concreta sobre la que cada escuela, nosotros invitamos, de cada escuela de la red secundaria innovadoras, puntualmente hoy las escuelas de la provincia, que esté llamada a construir su propio plan institucional de mejora, que más adelante Mariela y el equipo les va a presentar, pero les adelanto que este plan no debería pensarse como un documento formal más, sino como una herramienta estratégica situada, ¿no? Que tenga una forma propia de leer la realidad, la escuela en particular, donde pueda definir los problemas relevantes, no en abstracto, sino los problemas relevantes para la escuela, proyectar escenarios posibles y organizar acciones con sentido. Entonces, integrar estos enfoques que busqué presentar en este momento, especialmente la mirada situacional y de la complejidad, la idea es que permita a cada institución diseñar un plan vivo, dinámico y coherente con su contexto, que le permita orientar decisiones, sostener procesos de cambio y sobre todo mejorar efectivamente lo que buscamos con este programa y con esta red, mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes. Creo que en la próxima diapositiva está la bibliografía de referencia para el caso que quieran sacar una foto o captura de pantalla, que quisieran profundizar en alguno de estos modelos de planificación. Bueno, esta es un poco la bibliografía de referencia que utilizamos para esta pequeña presentación. Hasta acá mi parte, los voy a dejar avanzar con Mariela, con Judith, con Nora, con todo el equipo de la dirección. Les quería agradecer de antemano a todos los directivos, a todos los docentes, a todos los equipos pedagógicos que están en este encuentro, por su tiempo, por animarse a emprender este camino y bueno, también especialmente a todo el equipo de la provincia por
por permitirnos acompañar a las escuelas, acompañarnos a ustedes con tanta apertura y también con tanta predisposición. Los animo a seguir en este camino, los animo a que puedan a partir de esto ir pensando qué herramientas se pueden ir pensando para armar sus propios planes institucionales de mejora. Y bueno, espero que les haya servido como base conceptual para la acción. Bueno, muchas gracias. Gracias, Manuel. Y nosotros continuamos entonces con la presentación y con una pregunta que queremos abrir a partir de la presentación de Manuel. Querríamos que ustedes piensen, querríamos que piensen qué de lo que Manuel presentó, de estos distintos modelos conceptuales de la planificación, les resuena, les resulta significativo, si ustedes toman alguno de estos elementos en la planificación de ustedes, institucional y la del aula. Y para eso, si alguno tiene alguna cuestión para compartir, algún concepto para compartir, abrimos la palabra para que hagan los aportes y compartan esta mirada de la planificación. Ponme la pregunta. La pregunta tendría que haberla puesto al principio, pero la idea es esto: ¿qué les resulta significativo? Si mientras la presentación estaba ocurriendo, a ustedes les resonaba algo de lo que efectivamente hacen en sus escuelas. Sí, bueno, acá no era el video, era la presentación, sí. A ver. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenos días, ¿cómo están a todos? Buenos días. ¿Qué tal? Colegio secundario de Punta Los Llanos. Punta Colorado. Soy el profe Franco Corso, rector del Colegio Secundario de Punta Los Llanos, zona quinta, educación secundaria y superior. Muchísimas gracias, nuevamente agradezco los encuentros presenciales que ya tuvimos con usted, profe. El aporte de Manu, yo creo que ahora nos abre también nuevas maneras y formas de trabajar en las instituciones. Yo creo que muchas veces en lo que es diseño, en nuestras instituciones no tenemos quizás inconvenientes. Sí nos sucede en el hecho, ¿sí? En la realidad, estas complejidades que él comentaba, ¿no? Los seres humanos estamos cargados de subjetividades y en el día a día, en cada situación que nos acrecienta, uno va con un plan. Siempre decimos la jerga de organización, de preparación, y ingresamos a la puerta del colegio y ya tenemos a la ordenanza que ya tiene una situación, el preceptor que nos comenta, un estudiante que se nos acerca, o un tutor que a los minutos llega o nos escribe también. Entonces, el enfoque que teníamos de decir, bueno, hoy voy a hacer esto, yo creo que se ve invadido, entramado, con 10 o 20 cuestiones que nos suceden en el día a día. Pero para eso estamos, elegimos, estamos en educación para intentar resolver situaciones y enfocarnos. En nuestro colegio siempre priorizamos lo que emerge en cuanto a los estudiantes, siempre, ¿no? Pero sin desviarnos del enfoque que es lo situado. Hoy por hoy, en estas capacitaciones que ustedes hoy nos brindan, nos está ayudando también en mejorar algunas cuestiones que no sabíamos. Por ejemplo, en el primer encuentro, nuestro colegio empezó a descubrir y a encontrar muchos datos que por ahí nos pasaban por el pasillo, por la ventana, por el ventiluz, y no nos deteníamos a organizarlos. Entonces, hoy en día, yo como rector, a pesar del equipo de trabajo que es diezmado en cuanto a las funciones que tenemos por una cuestión, por el que tenemos que empezar a gestionar nuevas figuras pedagógicas, nos abrió, por ejemplo, a trabajar desde la ruralidad, con una capacitación que tuvimos, que está enmarcada dentro de la Ley 349 del 2025, donde estamos hablando con la supervisora de nivel primario y de educación secundaria para ver que hay docentes que han quedado sin trabajo por una cuestión de matrícula. Entonces, ver la posibilidad de afectarlos a nuestro colegio por la mañana, porque nuestro colegio en la mañana no tiene actividad. Entonces, coordinar con
estos docentes para que nos ayuden, por ejemplo, en un plan de tutoría o de alfabetización que está enmarcado dentro del Plan Rosario Vera Peñalosa, con los estudiantes de primer año. Quizás no para el orientado que es tercero y cuarto, quinto año, porque necesitamos sí o sí un docente de educación secundaria. Y desde educación de ruralidad tuvimos una respuesta muy orientadora, muy facilitadora, que para eso estaban. Entonces, como habíamos hablado en el primer encuentro, nos sostenemos con la resolución 93 del 2009, rompemos un poco y flexibilizamos la resolución 2051 del 2013, el régimen académico. Son varios regímenes que están estructurados y que hoy por hoy la realidad nos permiten, gracias a este programa de Red de Escuelas Innovadoras, nos da un sustento legal y práctico que a nosotros nos ayuda bastante, nos flexibiliza bastante cuestiones. Ahora, el desafío nuestro es primero conformar un equipo en nuestro colegio. Tenemos docentes, están las voluntades, pero bueno, aparecen cuestiones de horas de tiempo, de más, que no son remuneradas. Lo que podemos contener por el momento es mejorar los conceptos docentes, flexibilizar los horarios que habíamos comentado un poco en formato taller, que si el docente asiste 3 veces a la semana, flexibilizar en 2 días, y reducir un poco quizás el día, pero aumentar la carga en los otros días que vienen. Por ejemplo, bueno, son cuestiones que el propio programa nos está ayudando bastante. Eso quería comentar sin explayarme demasiado y disculpen, ¿no? Muchísimas gracias por el aporte. Ahora lo vamos a retomar. Vamos a ver si hay alguien más que quiera decir algo, que sume. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Estamos de acá del Colegio Secundario Milagro. Un poco dificultad de la conectividad. Soy Rosana González, acompañada con la directora que justamente tiene una llamada en curso. Lo que nosotros retomamos y que tiene que ver con nuestra realidad, con la realidad escolar, ¿no? Es este tema que hablaba el profe de la retroalimentación y cómo a través de una base de datos, generar bases de datos, nos sirve a nosotros mejorar nuestras propuestas, ¿no? Cambiar algunas situaciones. Esta base de datos nosotros además lo tomamos desde el operativo Aprender, como también de todos los informes pedagógicos que presentan los profesores en la etapa de intensificación y al finalizar cada cuatrimestre. Eso se hace una lectura como equipo de gestión y ahí van porcentajes y es el trabajo que estamos haciendo, que nuestro nudo crítico es por ahí el abandono, el bajo rendimiento académico en matemática y también el trabajo con la familia, ¿no? Nosotros además tejemos redes o trabajamos con otras redes, por ejemplo, con niñez y adolescencia, que llega un momento en donde nosotros no podemos llegar a las familias, porque a veces tenemos estudiantes que están judicializados, que a veces nos enteramos por este organismo, y también con el Centro de Animación Sociocultural, el CAS. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad está focalizada, por así decir, en el ciclo básico, especialmente en primer año. Cuando los chicos ingresan, todavía hemos tenido hasta el año pasado chicos de pandemia, entonces vienen con la dificultad, claro, con las secuelas de pandemia, pero con la dificultad de la lectoescritura, y por ende la dificultad que tenemos en el nivel más básico, que es matemática. Entonces esto de la retroalimentación a nosotros como que nos vimos referenciados en este marco, que nuestra propuesta es así, trabajar desde la retroalimentación, desde datos y ver cómo ir mejorando nuestras propuestas y que tengan eco en el aula, porque esa es nuestra intencionalidad. Gracias. Gracias, Rosana, por tu aporte, muy interesante. Ahora también lo vamos a comentar. No sé si alguien más quiere decir algo y si no... Bueno, sí, ¿cómo están? Algo cortito acá. Ay, bueno. justo tanto. Bueno. No, me interesaba esto de la planificación de la complejidad, porque en realidad es como que estamos, como dijo el profe anteriormente, tomando conciencia de lo cotidiano, de lo que sucede el día a día para poder mejorar, digamos, los vínculos dentro de la institución, porque muchas veces no es que no planificamos o no tenemos recursos o no están dadas las condiciones, sino que los vínculos generan ese obstáculo para crear
condiciones de aprendizaje o cuidados de trayectoria o poder innovar propiamente dicho, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, habla de lo que un pequeño movimiento puede generar un equilibrio, un desequilibrio, y por ahí es esto. Creo que estamos siendo conscientes de los vínculos, básicamente para mí, ¿no? Tiene que ver con esto, de la posibilidad de crear, por ejemplo, yo logré generar un equipo de gestión en base al apoyo de los docentes, pero a voluntad, porque no tenemos los perfiles creados, pero creo que tiene que ver mucho con esto. Entonces, generar vínculo o algo que me marcó el saludo inicial, por ejemplo. Por ahí me pone a mí como directora en una situación muchas veces digo, bueno, espero que los niños no lo tomen y no pasen los límites, porque por ahí ya vienen con el abrazo y demás, pero tiene que ver con eso que yo genero y generamos en la escuela esa política de cuidado de la trayectoria, por ejemplo, que nos permitió no tener, por ejemplo, ausentismo, algo que se revertió. Eso sería mi aporte. Muchas gracias. Silvia era, ¿no? ¿El nombre? Laura. ¿Laura? Buenos días, soy Laura, de Laura. Colegio 15. Laura, gracias, Laura. Ay, Laura, ahora también. Ahora Laura otra vez. Y Laura 2, de Colegio 15. Laura 2. Bien, yo también para sumarme a lo que socializaron recién, profe, de Punta de los Llanos, si mal no recuerdo, y las últimas dos profes en nuestro colegio, tal cual, todo lo que pueda suceder en cada sector nos atraviesa, ¿no? Y atraviesa nuestra tarea. Y bueno, realmente el mismo pedido o la misma sugerencia, porque muchas veces sentimos que nos faltan recursos, y en este caso humanos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los chicos de ciclo básico que ingresan a nuestro colegio de primer año, a veces con serios problemas en lo que es escritura, lectura, que para eso el programa Rosario Vera nos viene excelente a nivel provincia, que hemos estado planificando en ese sentido, y bueno, lo hemos transmitido a nuestro proyecto o plan de mejora, a los profes en esas reuniones, ¿no? De las jornadas institucionales a principio, fin de año, y pensamos qué bien nos vendría otra reunión institucional o jornada a mitad de año. Nos permite ver cómo vamos, qué necesitamos o en qué necesitamos fortalecernos. Yo pienso mucho en los vínculos, como habló la profe Laura, creo también recién, mejorar los vínculos a nivel humano, ¿no? Entre el equipo directivo y docentes, es súper necesario, de manera que todo pueda generarse de manera más fluida, que podamos tener los logros y acompañamientos que necesitamos en las trayectorias de nuestros alumnos, ¿no? En esto de poder planificar las estrategias para poder mejorar el rendimiento o sacar en este caso a nuestros alumnos de primer año de la situación en la que se encuentran, con temas o deficiencias en lo que es escritura, lectura, matemáticas, que inmediatamente, bueno, y así en todos los espacios, que inmediatamente los profes lo detectan y nos informan a nuestra asesora pedagógica, y estamos preocupados por ese tema. Entonces también en ese sentido yo comparto lo que propuso el profe al principio, la gente afectada, que podremos tener gente afectada a nuestros colegios, porque necesitamos poder planificar en base a eso. Nosotros tenemos 4 profes con horas disponibles, y bueno, son facilitadores para esta tarea, ¿no? Pero es muy poquito lo que ellos disponen, un módulo, medio módulo, entonces como lamentablemente nos resulta poco. Nos vendría tan bien tener más gente que nos pueda acompañar para que podamos planificar y estas estrategias, ¿no? Que necesitamos para poder ayudar a asistir a nuestros alumnos con estas deficiencias. Esto es lo que yo quería socializar y, bueno, transmitir ahora. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos primero. sí, bien cortito porque así tenemos un tiempo acotado. A mí me da la sensación, soy director del colegio de Malanzán,
que la planificación habría que como dividirla en dos partes. La planificación que hace un directivo, que entra todo esto complejo de la falta de actores y gente que pueda, y luego la planificación de los docentes. Nosotros sentimos que estaríamos en el círculo o esta planificación circular muy basada en retroalimentación, y tenemos un caso para comentarle. Por ejemplo, nosotros hace 5 años participábamos en Olimpiadas Nacionales de Biología, y hace 2 años que primero hizo un trabajo por el área de biología, y hace 2 años que los profes de geografía se enviaron, los profes de historia, de filosofía, también en las Olimpiadas, y me parece que esa retroalimentación que tiene que haber de escuchar al otro, como dice ahí, y de ver y pensar como piensa el otro, tal vez nos sirve como institución tanto en lo pedagógico, me parece a mí, como en lo que vendría a ser lo administrativo, lo complejo, esto hablan otros líderes, que todo nos falta. Yo no tengo ni visa acá, o sea que es como separar, me parece, dos cuestiones ahí, lo pedagógico y después lo institucional, que serían estos actores que faltan. Y como lo he escuchado atentamente a Mauricio, me parece que era el profe primero que habló, y hablaba del saludo, ese inicial. Yo soy un director que está antes de las 8 y saluda, y antes de las 2 de la tarde, y tengo ese vínculo, y los chicos saben que se tienen que formar, pararse bien, y yo los saludo a todos antes de que inicie, igualmente a los profes, ¿no? Eso nada más como aporte, pero pensamos que está muy ligado a la retroalimentación, y creo que es necesaria escucharlo al docente, ver qué es lo que necesita, para en base a eso poder proyectar una planificación institucional y a la vez una pedagógica, o con los contenidos basados en los contenidos que necesitamos que los chicos aprendan. Solamente ese aporte. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a retomar algunas de estas cuestiones cuando avancemos un poco más en el trabajo con los nudos críticos y el plan de mejora institucional, pero sintéticamente lo que recupero y retomo de lo que ustedes vienen diciendo es que están en línea con esta planificación, que concibe que la planificación es un trabajo colectivo, que ustedes rescatan todo el tema de la retroalimentación y de las miradas de cada uno de los actores en este proceso, que trabajan en un escenario muy dinámico, donde aparece la incertidumbre, donde hay emergentes que hay que atender, y que esto en contraposición a la planificación normativa, que es lineal y que no permite esta revisión de qué es lo que está pasando con las situaciones en las que yo me encuentro, qué es lo que aparece. Me parece que estamos muy en línea con esta planificación estratégica situacional, y en el marco de un escenario complejo, que lo vamos a retomar ahora en breve, pero me parece que estamos alineados y que ustedes han venido haciendo, se ve un trabajo intenso y reflexivo en esta dirección. Bueno, le damos la palabra al Colegio Comercio Chilecito, muy breve, así podemos avanzar, porque vamos a retomar esto después, quédense tranquilos que vamos a retomar, y en respuesta a un pedido o a un comentario de alguna de las colegas que decía que le gustaría otro encuentro presencial, lo tenemos previsto, ya con Nelly acordamos una fecha que tenemos que terminar de definir, pero sí, nos encontraremos nuevamente en la provincia para seguir profundizando este tema. Así te damos la palabra rápidamente, no sé tu nombre, en Colegio Chilecito, Comercio Chilecito. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Estamos acá, sí, de la Escuela de Comercio de Chilecito, estamos participando con parte del equipo y algunos docentes de área. También escuchen un poco y participen en cuanto a la construcción de esta planificación. Nosotros partimos el año pasado de una estadística que se hizo de todo el ciclo 2025, la escuela es grande, en doble turno, para poder concretar cuáles eran las problemáticas que teníamos en cada uno de los turnos, porque a veces no necesariamente son las mismas, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros teníamos una gran cantidad de chicos que no aprobaban espacios curriculares básicos, como matemática, lengua, las áreas, muchas dificultades en el ciclo básico.
que creo que era una situación que habíamos compartido con otros colegios. De hecho, este año la Escuela de Comercio tiene incorporado la Escuela de Inclusión y Aceleración para estos chicos que estaban justamente con esta situación de abandono, repitencia, ¿no? Que lo veníamos notando mucho en el ciclo básico. No obstante esto, este año, en la primera reunión institucional, habíamos hablado de presentar propuestas de mejora por espacio curricular. Es decir, que cada docente con su compañero, con su par de división, puede plantear qué es lo mejor hacer como un diagnóstico más situacional, más territorial en cada espacio curricular y que le hace el acompañamiento. Escuchar, como dijo el líder que estuvo anteriormente, a los docentes, conocer sus propias problemáticas y nosotros, el equipo, acompañar. Por un lado. Por otro lado, también estamos trabajando un poco, que habíamos visto muchas situaciones complejas en cuanto a todo esto que está pasando en la parte de la convivencia, ¿sí? Porque hay situaciones de reforzar los vínculos, el sentido de pertenencia a la escuela, proyectos que al alumno le hagan sentir que su escuela es su lugar, su espacio. Nosotros tuvimos un amplio grupo de chicos que tienen cierta vulnerabilidad social, porque viven lejos. Tenemos muchos chicos de distritos acá que asisten a nuestra escuela, que se trasladan en transporte. Entonces, todas esas situaciones hay que atenderlas dentro de la escuela, ¿sí? Y que de algún modo también sus situaciones de vulnerabilidad afectan la convivencia escolar. Entonces, una de las cosas para trabajar este año, actualizar con todas las situaciones que están pasando, es el régimen académico, el régimen de convivencia, ¿sí? Trabajar puntualmente y la participación de la familia, la participación de los estudiantes para que ellos tomen conciencia de que son importantes sus derechos, pero también las responsabilidades que tienen. ¿Sí? Así que yo creo que estos serían los puntos más fuertes que está trabajando en la escuela, por eso tengo presente a los profes del área de matemáticas, de sociales, naturales, del área específica de la orientación, porque justamente queremos de alguna manera ayudarlos y colaborar y que ellos nos digan específicamente las problemáticas para poder trabajar en proyecto en conjunto. Esa es más o menos la situación nuestra de la escuela. Gracias, vamos a avanzar con la presentación. Perdón. Perdón, una acotación porque me pareció muy interesante esta cuestión que salió en varias escuelas sobre la irrupción del cotidiano, del día a día, un poco como contrapuesto a la planificación, ¿no? Y en realidad es otro aspecto de esta planificación, el cotidiano, y que también nos va marcando cómo tiene que ser esta planificación dinámica. Entonces, bueno, vos planteás estas cuestiones de repensar la convivencia, cómo a partir de estas situaciones que irrumpen en el cotidiano, podemos repensar algunas cuestiones del acompañamiento a la trayectoria, por ejemplo. O sea, que está inmerso en el contexto de la planificación. O sea, me pareció muy interesante esta observación que hacían las escuelas respecto a esta temática. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Avanzamos entonces con la presentación. Bueno, en relación a lo que ustedes estuvieron planteando, a los comentarios que hicimos nosotras a partir de sus reflexiones, retomamos entonces 3 ejes que nosotros queremos destacar, que son los ejes que vertebran el programa y que aparecieron fuertemente en el relato de ustedes sobre la descripción de lo que ustedes hacen con la planificación y con las decisiones que toman para intervenir sobre los nudos críticos identificados. Estos conceptos claves, estos ejes vertebradores son estos 3 círculos concéntricos que se tocan unos con otros porque están entrelazados y que son el enfoque situado, que bien tiene que ver con lo que ustedes plantearon, de estas cuestiones que irrumpen, de los emergentes que aparecen, de estar pensando que uno puede tener una planificación armada, pero que hay situaciones que hay que atender que no están previstas en el contexto de cada escuela, con las particularidades de cada escuela, con las particularidades de cada grupo, con la heterogeneidad con la que convivimos permanentemente en una institución. Y esto de la construcción en red, que ustedes también lo mencionaron, porque ustedes están hablando
fuertemente del tema de la retroalimentación, del armado de equipos, de la mirada de cada uno de los actores que tienen perspectivas diferentes en función de su trayectoria, del lugar que ocupan en la escuela, de incluir a las familias cuando ustedes ven que hay alguna situación de convivencia que se complica. Me parece que esto apareció muy fuertemente también en lo que ustedes contaron, y todo atravesado por esta instancia de revisión y monitoreo permanente, porque la planificación que ustedes tienen la están revisando permanentemente a partir de estas cuestiones que ustedes dicen que aparecen. Me parece que de eso se trata, la planificación estratégica situacional, que es uno de los modelos que mencionó Manuel en su presentación y con el que nosotros coincidimos y promovemos, y contemplando también este escenario de complejidad que es trabajar en una institución educativa. Así que, bueno, recordar un poco esto, o poner de nuevo en foco que nosotros lo que pretendemos a través de este programa, junto con la provincia, es a través de todo esto profundizar la transformación en la escuela secundaria, siempre en pos de la mejora continua y en un marco de acuerdo federal en donde todas las provincias, cada una trabajando con sus perspectivas, con sus particularidades, avancemos en este marco federal. Entonces, avanzamos un poquito. Bueno, vamos a plantear los objetivos del encuentro, que ya los venimos soslayando, pero es recuperar un poco lo que ustedes ya venían haciendo, lo que hicimos en el primer encuentro, que si ustedes se acuerdan, llegamos hasta la etapa donde a partir del análisis crítico y reflexivo de los datos de cada una de las instituciones, ustedes identificaron algunos logros y algunos nudos críticos. Sobre eso trabajamos en ese primer encuentro, quedó el trabajo en esa situación, pero Nelly con los equipos de los supervisores retomaron ese trabajo y avanzaron mucho con el trabajo en redes, porque ustedes están trabajando con grupos de escuelas que pertenecen a zonas diferentes, diferenciadas, y han avanzado también en identificar puntualmente los nudos críticos y en el armado del plan institucional de mejora en el marco del proyecto del PEI institucional, que también es un dato interesante. Esto no va por fuera de lo que la escuela, del proyecto institucional educativo de la escuela, sino que esto se suma y contribuye a pensar de manera diferente en este proyecto institucional. Ustedes además tienen otra herramienta que es el POI, que en un momentito, Nelly, si querés, contás un poquito sintéticamente cómo avanzaron ustedes con esto. Y después la idea es que podamos trabajar a partir de los nudos críticos en cómo avanzar en el plan institucional de mejora. Ustedes ya lo están trabajando, pero en ver si hay que hacer algún ajuste, algún rediseño, y siempre tomando a este plan como una herramienta que permita el gobierno pedagógico de lo escolar, como una herramienta de gestión. No sé, Nelly, si querés, antes de avanzar en esto, Nelly, si querés hacer vos este comentario de lo que estuvieron haciendo sintéticamente. ¿Querés, Nelly? Sí, perdón, Dale, estaba sí. muteada. Perdón, Sí, perdón. sí, Mariela, me parece importante recuperar brevemente el sentido que venimos construyendo en la provincia. Durante este tiempo, las instituciones vienen generando espacios de reflexión en sus prácticas, no solo desde la línea de transformación de la escuela secundaria, sino también en particular con otras líneas trabajadas en la dirección. Y en este recorrido se realizaron encuentros, no solamente se han tendido las redes dentro de las instituciones, sino también entre escuelas. Se han hecho encuentros por sedes entre las mismas escuelas, acompañados por los supervisores, equipos técnicos, en donde se han generado espacios de intercambio para compartir experiencias, desafíos y priorizar específicamente algunos nudos críticos o problemáticas dentro de la institución. A partir de ello también se fueron fortaleciendo redes de intercambio y acompañamiento entre instituciones mediante
un grupo de WhatsApp que hemos podido conformar y estamos organizando también un aula virtual en Classroom para compartir materiales y experiencias de trabajo. En este marco, cada institución viene trabajando con dos herramientas fundamentales estrechamente relacionadas entre sí, que han saltado en todo lo que ellos han comentado, que es el plan estratégico institucional que orienta las decisiones, prioridades y horizontes de cada escuela, y también el plan de mejora institucional o institucional de mejora, como lo llaman ustedes, que permite recuperar esos nudos críticos y transformarlos en acciones concretas, acciones situadas y acciones sostenibles en el tiempo, capaces de fortalecer la mejora institucional y acompañar de manera más significativa lo que son las trayectorias de los estudiantes. Y justamente muchas de estas ideas ya se empiezan a traducir en acciones concretas dentro de las instituciones. Así que bueno, yo supongo que en un ratito nomás vamos a recuperar todas esas acciones que vienen haciendo y todos esos nudos críticos que se han podido detectar y que obviamente, como lo dijeron ellos, se van mejorando en la marcha porque lo van analizando en conjuntos, van sumando nuevos integrantes a lo que es al trabajo de cada una de las instituciones. De a poco van sumando integrantes a ese equipo, ¿no? Hoy sumaron un poco más, la vez pasada cuando hicimos encuentros por redes también. Así que ese es más o menos el trabajo que venimos realizando desde la provincia. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias y vemos que están trabajando intensamente. Vamos a avanzar con la presentación y vamos a trabajar ahora con los nudos críticos. Vamos a hacer una actividad entre todos, pero en principio cuando queremos desentrañar un poco qué es el nudo crítico, ¿no? Cuando hablamos de nudo crítico, ¿a qué nos referimos? Y en este sentido no es que estamos definiendo qué es un nudo crítico, pero un poquito caracterizarlo, y para ello elegimos esta imagen, que es una obra de una artista textil que expuso en el Malva hace poco, obras textiles, y entre ellas presentó este nudo que una de nuestras compañeras, Judith, que está haciendo acá la asistencia técnica, tecnológica, estuvo presente, sacó la foto y la tomamos porque nos parecía que como metáfora era bien elocuente, ¿no? Si vemos esta foto de esta obra, es un nudo realizado con muchísimos hilos que generan este nudo y que da cuenta de que cuando se presenta una situación, un problema o un nudo crítico, tenemos que entender que está conformado no por una sola causa, no hay una sola razón que lo genera, sino que hay múltiples causas entrelazadas, como aparecen gráficamente en este nudo. Y que si es un nudo crítico, nosotros tenemos que pensar que no es que es algo que persiste, que es recurrente, que nosotros podemos intervenir parcialmente, pero que para que sea un nudo crítico, para definirlo como tal, es algo que todavía no pudimos desentrañar o no pudimos desenredar. Entonces, otra de las cuestiones también que nosotros consideramos que tienen que ver con el nudo crítico es que afecta a las trayectorias escolares en diferentes aspectos, ¿no? A veces eso se refleja en las inasistencias, en problemas de aprendizaje, en la permanencia de los estudiantes en la escuela, en que no se realiza el egreso efectivo, en que hay espacios curriculares que quedan sin acreditar. Y que tenemos que considerar que para definir un nudo crítico, para identificar un nudo crítico, la institución tiene que tener alguna capacidad para poder actuar, porque en algún momento ustedes también en los comentarios que hicieron, una de las colegas, Laura, creo que hizo referencia a que en la escuela había falta de recursos humanos y que, bueno, que eso afectaba algo de la planificación o de poder llevar adelante la planificación. Sobre este
puntos sobre este aspecto, la falta de recursos humanos, la falta de infraestructura o las situaciones de vulnerabilidad social, son situaciones que desde la escuela exceden a la escuela. Entonces tenemos que pensar sobre qué aspectos, sobre qué cuestiones la escuela sí tiene potencial para poder intervenir y mejorar las trayectorias. Un problema que se aborda también, sabemos que siempre, como decimos, lo del salud, como planteó Manuel, lo del salud, algún problema que se aborda generalmente siempre produce un efecto palanca que al tocar esa variable generalmente mejora otras situaciones, como bien el ejemplo, bien claro es el ejemplo del saludo, todo lo que se produce a partir de instalar ese ritual o ese hábito en la escuela. Y también, por último, considerar que el problema tiene que afectar a un grupo, a sujetos determinados en la institución. Uno tiene que decir a quién está afectando. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de la inasistencia. Esta inasistencia es una inasistencia de toda la institución, es de un grupo reducido, es de un año, se viene produciendo a lo largo de los años, aparece ahora, ¿qué es lo que lo está generando? Y cuando hablamos de la inasistencia, tenemos que ponerle una calificación, un valor para poder decir qué es lo que nos preocupa, un alto índice, qué porcentaje de los estudiantes están con el problema de la inasistencia. Y en contraposición a lo que es un nudo crítico, y surge por default, entonces, lo que no es el nudo crítico, no puede ser una queja genérica que no esté situada en alguna cuestión específica, hay que decir qué es lo que pasa, no es un síntoma aislado, hay infinidad de causas, como dijimos, o factores que producen ese nudo, hay que tratar de desentrañar y identificar cuáles son, que no es un factor externo, como dijimos, modificable, ¿no? Es algo que tenemos que sucede en la escuela y hay que ver qué estrategias pensamos de intervención para poder avanzar en el sentido de desentrañarlo o de mejorarlo. Que no es un problema que le compete a una sola persona. Por ejemplo, los bajos desempeños de los estudiantes en alguna área específica no se pueden adjudicar al profesor. Tenemos que pensar cuáles son las otras causas que están incidiendo en estos bajos desempeños. Y que no es todo a la vez, porque si es todo a la vez es la nada. Por eso hay que identificar cuál es el nudo crítico. Entonces, en línea con esto que venimos diciendo y un poco retomando lo que ustedes plantearon al inicio, les proponemos a través de esta herramienta del Padlet que ustedes... ¿dónde está? Bueno, ahora se lo pegamos. Disculpen porque pensamos que estaba. Sí, lo habíamos pegado. Bueno, no importa, ahora lo pegamos. Ahora lo pegamos. Pero vayan pensando ustedes qué nudo crítico ustedes quieren compartir con el resto. Luego, o sea, que identificaron en el primer encuentro, pero que en el caso de ustedes fueron profundizando ese nudo crítico e identificando nudos críticos nuevos. Entonces, ahora ustedes, a través del QR que estamos pegando, les pedimos que coloquen ahí, registren ahí ese nudo crítico y después compartimos entre todos lo que cada uno registró. Un segundito, puede pasar. Un minutito, disculpen. Ustedes vayan pensando, así cuando ponemos el QR ya directamente vuelcan el nudo. Bueno, si no le ponemos la link. Nos vamos poniendo el link mientras tanto, por las dudas. Sí, pueden entrar con este link también, Mientras vamos resolviendo lo otro. Mariela, sí, es mejor que coloquen el link. Ahí porque ponemos. hay muchos muchos profes, muchos conectados que me están diciendo que no pueden ver la pantalla. O sea, que sale todo oscuro. Perfecto. Así que estaría bueno que coloquen el link en el chat, allí lo pusieron, para quienes no pueden ver, pueden mirar en el chat, si no yo se los envío, lo copio y se los envío por los grupos de red que hay para que puedan participar. Ahí lo pegamos en el chat, Nelly.
Perfecto, gracias. No, por favor. No. Se cambió. Bueno, vamos a esperar que puedan poner en el Padlet el nudo crítico y luego compartimos lo que cada... Disculpe, Sí, no me sale en el chat el enlace para entrar. al resto sí. El resto pudo entrar pudo Sí, entrar por sí, allí se los compartí por la red, no sé qué escuela era que Sí, habló, pero ahí los compartí al link por la red, por el grupo de WhatsApp de la red para que tengan mejor acceso. Y lo volvimos a poner. Profe Nelly dice, hay que registrarse, por eso preguntaba, no entiendo. Entro al No, Padlet, pero no, ahora cuando entran a ese link directamente, ustedes se les va a aparecer la pantalla que ahora estamos proyectando. Y ven abajo, tienen un botón verde que dice publicar. Entonces ustedes le dan con publicar, un clic ahí, publicar. Y directamente, bueno, lo voy a hacer para que, de ejemplo, para que lo vean. Yo le doy clic, ustedes me están viendo ahí, y me aparece esto que se va abriendo. Entonces yo voy a poner acá mi nombre, supónganse, pone el nombre, Mariela Bragueo. Escuela tanto, escuela número 5, no sé, ahí, y acá voy a poner algo, el nudo es, no sé, una asistencia, reiterar. Entonces ahora si se fijan, ven que ella lo va escribiendo, Mariela lo está escribiendo y yo lo publico, ustedes lo van a ver acá, así. y más asistencia Y puso. va a aparecer ¿te aclaro o hay alguna consulta, gente? Ya le hemos trabajado, profe Duilio, ahí diré, así que tiene que estar ya ágil con eso. es que estoy más viejito, los días más Me, pasan, pa- me pongo más grande. me parece que también muchos tienen problemas en el interior con la conectividad, por eso no pueden ver a mí la me parece, pantalla, profe, lo que pasa es no que si no pudieron. tienen descargado el Padre, la aplicación no se puede. Eso puede Perfecto, suceder. bien, pero ya le hemos Sí, sí. trabajado, así que tendrían No, que pero ya está, estar ya ahí registrados. puedo, pero Listo, estoy viendo qué pone. Ah, pero ahí está. perfecto, Tengo vamos. muchos nudos. No llene la pantalla, por favor, priorice. Ahí borramos nuestro ejemplo para que no interfiera con los aportes de ustedes de la provincia.
Bueno, vamos viendo que apareció el primer nudo crítico de la Escuela Agropecuaria Benjamín de la Vega, heterogeneidad de las situaciones de partida de los alumnos ingresantes. Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Acá aparece otro nudo crítico del colegio secundario número 16. Escaso apoyo de las familias, rendimiento académico y permanencia. Opa, se fue. Ahí está. Escaso apoyo de las familias, rendimiento académico y permanencia dentro del sistema educativo, trayectorias débiles, ausentismo. Falencias en la comprensión lectora de los estudiantes, lo que dificulta la interpretación de consignas, el análisis de información y la construcción de aprendizajes significativos en las distintas áreas curriculares. El nudo que vamos a abordar es el ausentismo escolar en la escuela de aceleración, los cuales generan a su vez gran dificultad en los aprendizajes en las trayectorias de los estudiantes de los 3 trayectos. A partir del diagnóstico institucional se observa esta problemática a partir de los datos cuantitativos recogidos del ciclo 2025. Chica, déjenme la presentación. Pero me dice Luca. ¿Qué? Sí. No le digo eso, cerramos. ¿Hay alguno más que quiera hacer su aporte, compartir? Profe, nosotros compartimos allí, pero desde mi correo, porque no podemos entrar por la del colegio, Rosana Bueno. González, Colegio Secundario Milagro. Bueno. Si no lo pueden poner en el chat, si no lo pueden poner en el Padlet, pónganlo en el chat y lo levantamos de ahí. Vamos a mirar el chat a ver si hay algo. No. Damos unos minutitos más. 6, 7. Bueno, si les parece, recuperamos un poquito lo que volcaron los colegas en esta herramienta. Aparece como nudo crítico la heterogeneidad de las situaciones de partida, del punto de partida de los alumnos ingresantes, problemas con el rendimiento académico, trayectorias débiles y ausentismo, comprensión lectora, falta de recursos digitales que dificulta el acceso a determinados aprendizajes mediados por TICs, dificultades con el vínculo de la familia, con las familias, en los vínculos con las familias, ausentismo vuelve a aparecer, dificultades de apropiación de saberes fundamentales en ciclo básico, socialización de normas de convivencia, problemas de bajo rendimiento académico en lengua y matemática, sobre todo en alumnos ingresantes en nivel, esto se repite, los alumnos ingresantes, bajo rendimiento otra vez en matemática, en ambos ciclos, básico y orientado, y leve demora en los tiempos de adaptación de los alumnos ingresantes del nivel secundario en cuanto a lo relacionado
a procesos de lectura, escritura, resolución de problemas, comprensión lectora, lenguaje técnico y otros. Bueno, evidentemente se evidencia... ¿cuál es el nombre? Escasa participación de las familias vuelve a aparecer, y la mejora que ustedes proponen, que ahí lo incluyen, es confección de elementos musicales con los tutores y las familias. Flexibilización de tiempos destinados a generar espacios de trabajo entre los equipos. Entiendo que esto lo plantean como un nudo crítico porque no están pudiendo flexibilizar los tiempos. Bueno, en líneas generales hay algunos de los nudos críticos que son de un alcance muy macro, que como decíamos hace un ratito, cuando definíamos o cuando tratábamos de caracterizar el nudo crítico, tendríamos que bajarlo un poco, tratando de identificar a qué grupos afecta. Acá en algunos casos ustedes hacen referencia a que los estudiantes ingresantes vienen con dificultades en lengua y matemática, en comprensión lectora, bajo rendimiento. La de Chilecito se sumó, marcada falta de compromiso por parte de los estudiantes que se reflejan aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre las principales dificultades observadas, carpetas incompletas, escasa realización de actividades, dificultad para interpretar las consignas de trabajo. Esta situación en general, bajo nivel de participación, bajo nivel de participación y escasa autonomía al momento de resolver actividades. Todo esto limita el desarrollo de las capacidades de análisis, comprensión lectora y producción de respuestas acorde a lo solicitado, afectando el rendimiento académico en general. Ausentismo en la escuela de aceleración, que también apareció en otra de las escuelas. Bueno, evidentemente hay dificultades en los alumnos ingresantes, en el compromiso de los estudiantes, en los bajos desempeños en lengua y matemática, en algunos casos en ambos ciclos, y en otros casos en los ingresantes a primer año. Bueno, aparecen entonces nudos que son de distinta índole y que, como decíamos en un principio, obligan a desmenuzarlos, a desentrañarlos, a definir algunas cuestiones que permitan pensar algunas estrategias de intervención en dirección a poder resolver estas cuestiones que están afectando las trayectorias. Ver si algunos son nudos o son causas. Exactamente. Por ejemplo, el bajo compromiso de los alumnos que afecta a los aprendizajes. Podemos pensarlo como el nudo es el problema de las trayectorias o problemas en el tema de las asignaturas y los bajos aprendizajes, y ver si qué es lo que está detrás de esto. ¿Es una falta de interés más que de compromiso, porque la escuela no está respondiendo a determinados intereses, o hay otras cuestiones, digamos? Ahí empezar como a desmenuzar esta imagen textil, digamos, ¿no? Y empezar a ver estas hebras que lo conforman. Y aparte, por ejemplo, cuando ustedes hacen referencia a estas dificultades que traen los chicos que ingresan al colegio secundario, sobre todo en los aprendizajes de lengua y matemática, obligan a pensar estrategias que vinculen la escuela primaria con la escuela secundaria. Como nosotros recibimos estudiantes que tienen estos déficits, ¿qué podemos hacer nosotros en ese sentido para incluir ahí la escuela primaria y hacer alguna articulación? Pero como decía Nora, lo interesante acá es tratar de identificar todos los aspectos que pueden estar interviniendo en que ustedes identifiquen esto. El ausentismo puede obedecer a múltiples factores. Los que trabajan en escuelas rurales saben muy bien que esto es un elemento recurrente, persistente, como habíamos dicho en la caracterización del nudo, y que obedece a múltiples causas. El tema por ahí es, sabiendo y pudiéndose anticipar a que esto ocurre, ¿qué podemos hacer para evitar que siga ocurriendo? ¿O cómo podemos complementar la ausencia de los estudiantes que no asisten a escuela para que puedan avanzar con sus aprendizajes? En definitiva es esto, pensar un nudo crítico como una multiplicidad de causas entrelazadas que, junto con el resto de los actores que conforman la institución,
hay que desentrañar, identificar y pensar alternativas de intervención. Mariela, Sí, Nelly. ahí quería intervenir un poco que Dale. tenemos que seguir mirando en conjunto esos nudos críticos. Como decía Nora, hay algunos nudos que no son nudos críticos, sino que son causa. Esos nudos hay varios que he leído allí. Lo vinimos trabajando, hay algunos que sí han modificado esta mirada, otros ya me han pedido reuniones, pero bueno, con los tiempos por allí no he tenido tiempo de llegarme por las instituciones, así que es importante es poder despejar este nudo crítico, tenerlo, el nudo crítico, tener identificado con qué, a quienes está afectando, digamos, poder separarlo, digamos, y poder dar justamente acciones que ataquen el nudo y por ahí sí mirar las causas, porque obviamente también influye, pero tenemos que ver cuál es el nudo crítico. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Allí hay escuelas que ya me han pedido reuniones. Que la vamos a hacer cuando ellos tengan disponible. Obviamente ya allí me puse a disposición para que hagamos esas reuniones para poder despejar y poder ver entre todos, no solamente con el directivo, sino con algunos docentes, empezarlos a involucrar y seguir trabajando esos nudos críticos. Así que bueno, en ese trabajo estamos, y es empezar justamente poder ver bien esos nudos críticos, porque allí va a empezar el trabajo, va a empezar a tomar sentido el trabajo del plan de mejora dentro del marco de lo que es el PEI, ¿no? Que ellos ya lo tienen armado. Sí, Nelly, me parece muy bien tu aporte, pero también es importante, acá me señala Judith algo que es interesante de abordar, que esto es un proceso de construcción colectiva, que no es porque uno defina lo que es un nudo crítico, inmediatamente vamos a desentrañarlo como nosotros esperamos que se pueda hacer. Esto es una construcción, y el trabajo en red que ustedes vienen realizando me parece que es una estrategia bien interesante, porque la mirada de los otros colegas de otras instituciones que están atravesando cuestiones muy semejantes y que intervienen de manera diferente, también resulta un aporte valioso para pensar el problema desde otro lugar, porque también un poco tiene que ver este proceso con correrse de la mirada de uno, que es la mirada que uno tiene porque es la que construyó y con su matriz, pensar, correrse un poco de ese lugar. Hay un concepto que es las migraciones mentales, ¿no? Esto de poder correrse de esa mirada fija o estática o única a veces, y pensarlo desde otro lugar, y la mirada de los otros, y junto con los otros, me parece que es algo que puede ser un aporte rico, interesante y valioso. Sí, sí, a eso nos refería. Nelly, hago un comentario respecto de que a veces nosotros podemos decir, este no es un nudo crítico, pero no como algo que está calificando que no hizo algo la escuela bien su trabajo, digamos, sino que es un momento también de esta reflexión, que a veces desentrañar esto, que tiene una complejidad muy fuerte, nos va a llevar a que por ahí pongamos en el lugar de un nuevo crítico aquellos que son causas, pero en esto también está la riqueza de estas miradas. Y el aprendizaje, sí, sí, ¿no? El aprendizaje, porque nosotros también pretendemos o intentamos que con nuestros estudiantes, en ese proceso de aprendizaje hay idas y vueltas, hay reacomodaciones, hay miradas diferentes, y eso es parte del proceso. Tal cual, en ese trabajo estamos, hemos empezado hace poquito, los tiempos por ahí no, como dijeron, por ahí no nos dan, entonces estamos en ese proceso de construcción. Como les digo, hay muchas líneas dentro de la dirección que apuntan también a este trabajo, así que creo que nos estamos fortaleciendo y poder seguir avanzando, ¿no? Sí, y entendiendo además que los docentes están en instituciones con tiempos acotados, con espacios a veces muy difíciles de concretar, de encuentro con los emergentes, estos de los que vinimos hablando, pero bueno, todo esto forma parte de la dinámica institucional y hay que contemplarlo.
Y bueno, Tal cual. lo que decía Nora, esto es trabajar en un escenario de complejidad. Y para eso hay que agudizar la mirada también. Pero es eso, es un trabajo de construcción, entrenamiento, idas y vueltas, y creo que ustedes van en ese sentido. Tal cual, así es. Bueno, y en función un poco de lo que venimos hablando, de lo que plantearon los colegas recién en el Padlet, algunas preguntas para poder revisar los nudos críticos, simplemente. Algunas preguntas que nos ayudan a revisar estos nudos críticos. Estuvimos conversando entre todos de por dónde podríamos abordarlos, pero bueno, estas preguntas me parece que ayudan a orientar. ¿Qué datos, información tuvimos en cuenta como evidencia para definir ese nudo crítico? Me parece que no hay que soslayar este aspecto que ustedes trabajaron en el primer encuentro con el análisis reflexivo de los datos, en donde identificaron por primera vez algunos de los nudos críticos de la escuela. ¿Con qué eje de la transformación está vinculado? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en este programa estamos apuntando a transformar la escuela secundaria desde 4 ejes? Seguramente alguno puede ser que esté más focalizado en alguno de los 4, en el acompañamiento de las trayectorias, en el régimen académico, en la formación docente, pero siempre, como decíamos, unos están vinculados y entramados con los otros. Identificar si es un problema institucional, si es un problema de algún curso en particular, cuándo se originó, si esto persiste en el tiempo a pesar de que estuvimos haciendo intervenciones, ¿y por qué no se modifica? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué consecuencias trae? ¿Ya hemos intervenido con anterioridad? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Podemos actuar sobre este nudo crítico desde la escuela? ¿Y qué acciones podemos pensar para su mejora? Y esto que dijimos hace un ratito, que si abordamos este nudo crítico, seguramente va a producir movimientos en otros sentidos y tratar de identificarlos. Este es un ejemplo muy interesante que, por ejemplo, antes decía, creo que Rosana, no sé si mencionó el tema de cómo están tomando conciencia de los vínculos y de la convivencia, y entonces justamente retomaba esto que se llama a veces el apalancamiento, cuando alguien habla de algo más sistémico, como un pequeño movimiento que uno genera en la escuela empieza a generar otros movimientos, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿no? Profe, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Sí, bueno, Colegio Secundario Milagro, soy Rosana, pero acá estamos trabajando como se puede. No, quería hacer comentarles que nosotros, estos nudos críticos, por así decir, porque antes nosotros decíamos problemáticas, y bueno, creo que este programa vino como a reorganizar, a sistematizar lo que uno venía haciendo con otros nombres, tal vez, y ajustando y haciéndonos ver otras cuestiones. En el 2024 nosotros nos planteábamos que teníamos muchos chicos que llegaban al 5º año sin terminar, ¿no? El nivel, porque se quedaban con varias asignaturas y todo lo demás. Con un base de datos, como decíamos anteriormente, remirando estas trayectorias, y nos focalizábamos como equipo de gestión en el ciclo básico. En este ciclo básico veíamos que primer año era el problema, o sea, los grupos heterogéneos, pero como ese grupo heterogéneo, ahora lo comentábamos y charlábamos acá con la DIRE, que ese grupo heterogéneo tiene a su vez, yo diría, causas y efectos, ¿no? Cómo afecta o cómo hace efecto en los espacios curriculares, y acá está lo que es la problemática del aprender matemática y lengua, en donde estamos debilitados, que por lo que hemos leído a todos nos preocupa esos datos y nos hace ruido. Entonces hicimos un trabajo más articulado, más situado con primaria, que usted lo había planteado hace rato. Yo por la mañana soy equipo técnico de nivel primario, a la tarde secundario. Entonces, en toda la provincia trabajo, especialmente en matemáticas. Y esa articulación, al estar desde los 2 niveles, también nos facilitó como colegio secundario hacer un ajuste, por así decir, o mirar otros nudos críticos que tiene primaria. Este año, en la articulación, justamente hoy tenemos la expo secundaria en el colegio,
Hemos trabajado las propuestas áulicas porque el problema está en hacer vínculos primero dentro de nuestra casa, ¿no? La institución. Cómo trabajar dentro de la misma escuela la progresión de contenido, ¿no? Mirar un poco más el aula, mirar un poco más las propuestas áulicas, cómo ayudar o acompañar de alguna manera al profesor, que a veces acá es taxi, va y vuelve y no tiene tiempo ni de juntarse con su colega, con su par. Aquí hay profesores que, hola, soy la rectora Alejandra Prolo. Acá hay profesores que trabajan en 6 escuelas distintas y las distancias son de 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros. Entonces los profesores están muy dispersos a veces y no se puede contar con ellos durante la semana, solamente el día que vienen y es un solo día a la semana. Y bueno, y a veces se complica reunirlo a los profesores, ¿no? Ese es un problema también que debemos lidiar. Bueno, disculpen, ¿sí? nos queda media hora y bueno, termino acá, profe.